¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre las biomoléculas inorgánicas. Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y este grupo está conformado por Zambrano Reyes Marcos, Zambrano Rodríguez Melissa, Zambrano Torres Iker, Zambrano Vera Jean, Zambrano Josué, Zambrano Saltos Cristian y mi persona Zambrano Ariel. Las biomoléculas inorgánicas constituyen un amplio grupo de configuraciones moleculares presentes en los seres vivos. Por definición, la estructura básica de las moléculas inorgánicas no están compuestas o conformadas por un esqueleto carbonado o átomos de carbono enlazados. Una de las características distintivas de las biomoléculas inorgánicas encontradas en la materia viva es la ausencia de carbono e hidrógeno. Estas biomoléculas son relativamente pequeñas y dan al agua gases y una serie de aniones y cationes que participan de manera activa en el metabolismo. Clasificación y funciones de las biomoléculas inorgánicas. La molécula inorgánica más relevante en la materia viva es, sin lugar a duda, el agua. Además de esta, hay otros componentes inorgánicos, tales como gases, aniones y cationes. Dentro de los gases tenemos al oxígeno, el dióxido de carbono y nitrógeno. Dentro de los aniones se encuentran los cloruros, fosfatos, carbonatos, entre otros. Y dentro de los cationes se encuentran el sodio, potasio, magnesio, entre otros. Tipos de biomoléculas inorgánicas. Encabezando los tipos de biomoléculas inorgánicas tenemos al agua. El agua es el componente inorgánico más abundante en los seres vivos. Este varía dependiendo del ser, ya que algunos se componen de entre un 60 y hasta 90% de agua. Luego pasamos a los gases. Los gases transitan por las células en diluciones acuosas. Si comparamos las extensas funciones del agua en los sistemas biológicos, el papel del resto de las moléculas inorgánicas queda restringido solamente a papeles muy puntuales. Ahora pasaremos a los iones. Cumplen un papel semejante a los gases. Casi no son tan utilizados como vendría siendo el agua, pero cumple un papel fundamental porque es indispensable para el funcionamiento de un ser vivo. Se clasifican dependiendo de su carga de aniones, iones con carga negativa y cationes con iones de carga positiva. Características de biomoléculas inorgánicas. La característica distintiva de la biomolécula inorgánica la encontramos en la materia viva, el agua, minerales sólidos como el cuarzo, como el hierro, minerales en descomposición como el azufre, como el dióxido de carbono, gases disueltos como el oxígeno, como el nitrógeno, como el hidrógeno. También son relativamente pequeños. Alta polaridad, propiedad representada por la separación de las cargas eléctricas en la misma molécula. Un ejemplo muy claro que podemos observar es el agua y el aceite. La separación que existe entre estos dos compuestos es porque sus moléculas son miscibles. Eso quiere decir que se rechazan, porque el agua es polar y el aceite es apolar. Polar es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas. Ejemplo, el agua. Los electrones en los átomos de hidrógeno del agua son fuertemente atraídos por el átomo de oxígeno y están en realidad más cerca del núcleo de oxígeno que de hidrógeno. Por esto, la molécula de agua tiene una carga negativa en el centro de color rojo y tiene dos cargas positivas en sus extremos colores azul. Apolar son aquellas moléculas que se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad, por lo que las fuerzas con lo que los átomos que conforman la molécula atraen el enlace son iguales. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el helio. Mi nombre es Iker Francesco Zambrano Torres y hoy les voy a hablar sobre
las biomoléculas inorgánicas. Como ya lo deberían saber, las biomoléculas están hechas por bioelementos que se pueden encontrar en la tabla periódica. No todos los elementos de la tabla periódica sirven para hacer biomoléculas, solo hay pocos en los cuales se puede considerar para hacerlo. Como por ejemplo lo sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo o el azufre. Al hablar de biomoléculas inorgánicas, estamos hablando que estas sustancias carecen de carbono. Tienen ciertas funciones, como lo sería el impulso nervioso. ¿Para qué sirve el impulso nervioso? Para transmitir cosas. Estamos hablando de que hay una interacción entre las neuronas o una comunicación. Por ejemplo, lo sería el dolor, que llegaría hasta el cerebro. Tenemos también lo que es la formación de los huesos en vertebrados. Como ya saben, nosotros somos los vertebrados. La formación de los huesos sirven para sostener músculos o tejidos blandos, además de la protección de algunos órganos internos, como lo serían los pulmones y el corazón en nuestra caja torácica, o como lo sería el cerebro con nuestra cabeza o nuestro cráneo. Hay algunas pequeñas excepciones cuando hablamos de que no llevan carbono. En esta es el dióxido de carbono, el cual sirve de gran ayuda para el proceso de los autótrofos de su alimentación, como lo serían las plantas con la fotosíntesis y creando así su propia glucosa. Ahora hablaremos sobre los elementos. Hablaremos sobre el agua. Estamos hablando de elementos de biomoléculas inorgánicas, pero más específicas. Tenemos el agua, H2O. Como pueden ver, no hay ningún átomo de carbono en él. Estamos hablando de que el agua es un gran dador de vida para miles y miles de organismos, pero también estamos hablando de que es un increíble disolvente universal, como lo podemos ver. Tenemos el agua y la sal. La sal en estado sólido y el agua en estado líquido. Podemos ver cómo en segundos es capaz de disolverla. También hablaremos sobre lo que es el ozono. El ozono está representado por 3 moléculas de oxígeno y esta ayuda para, como lo dice su nombre, la creación de la capa de ozono, y esta ayuda a que los rayos ultravioleta no puedan llegar fácilmente a lo que serían nosotros, sino en menor grado. Si no llegara a existir la capa de ozono, o no llegara a cumplir su función de protegernos de los rayos ultravioleta, la mayoría de organismos estarían muertos. Ahora hablaremos sobre las sales minerales. Las sales minerales ayudan en la formación de lo que son las hormonas, tejidos y lo que es los huesos en nosotros. Por ejemplo, en este caso el calcio, que es para la formación de los huesos. Ahora hablaremos sobre lo que puede ser el óxido férrico. El óxido férrico en menor cantidad puede ayudar a lo que sería la formación en las industrias para lo que sería el cemento debido a su color rojo, para las paredes o diferentes tipos de losa, llegar a pintar de ese color, de esa tonalidad. Nosotros tenemos lo que es el amoníaco. El amoníaco, como se puede ver, no cuenta tampoco con moléculas de carbono, cuenta con nitrógeno, hidrógeno en 4. Lo que serían las moléculas de hidrógeno harían puentes con el nitrógeno. El amoníaco es un increíble corrosivo para otros tipos de sustancias. Podemos usarla en uso doméstico, por ejemplo, para destapar algo, el baño o otros tipos de cosas. Tipos de biomoléculas inorgánicas. Existen diversos tipos de biomoléculas inorgánicas, que son las biomoléculas inorgánicas primarias, biomoléculas inorgánicas secundarias y los oligoelementos o bioelementos. Las biomoléculas inorgánicas primarias son aquellas que se encuentran en la materia por la cual están conformados los seres vivos en una proporción. Se encuentran en una proporción aproximada del 95% del total de la masa y sus componentes principales son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas secundarias son las que se encuentran en una proporción aproximada del 3% del total de la masa. Por ello se clasifican de esta forma, porque son las segundas con mayor presencia. De algunos de sus elementos suelen ser los siguientes: calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro. Finalmente, el tercer tipo de biomoléculas inorgánicas, que son los oligoelementos o bioelementos. Estos tienen la particularidad de presentarse en cantidades pequeñas, que equivalen al 0.01 del total de la masa que conforman los seres vivos. Cuando esta proporción aumenta o disminuye, afecta a nuestro organismo, porque los oligoelementos son fundamentales para el metabolismo de los seres vivos. Están conformados principalmente por hierro, manganeso, cobre, zinc, vanadio, selenio, boro, silicio y estaño.
Con esta categorización de las biomoléculas se puede tener una mejor comprensión del metabolismo de los seres humanos. Y cabe destacar que el agua es la biomolécula más abundante. Diferencias de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos y se dividen en 5 grandes grupos que son los lípidos, los glúcidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y que en menor cantidad oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque también puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y sí son solubles en agua. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas como la celulosa constituyente de la pared celular vegetal o la quitina que forman la cutícula de los artrópodos. Las proteínas son biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o actividad de ellos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces. Los ácidos nucleicos desempeñan tal vez la función más importante para la vida, contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las células. Las vitaminas en las biomoléculas orgánicas. Estas son usadas en algunas reacciones enzimáticas como cofactores. Las diferencias. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas de una estructura química sencilla. Las orgánicas están formadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Las biomoléculas inorgánicas no poseen carbono en su estructura, por lo tanto las orgánicas sí. Las biomoléculas inorgánicas son indispensables para mantener la vida. Entre ellas se destacan el agua y las sales minerales. Muchas gracias. Biomoléculas inorgánicas. Se puede decir que todo de biomoléculas inorgánicas son aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición química. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, las inorgánicas se puede decir que son sin enlace carbono-carbono, o sea que no lo tienen. También presentan enlaces iónicos y covalentes. Dentro de las biomoléculas inorgánicas encontramos nosotros como propiedades el agua, las sales minerales y los gases. En el agua, también llamado protóxido de hidrógeno, se puede decir que el agua va a presentar enlaces covalentes y dipolar. Debido al agua, a su vez, se pueden disolver muchos compuestos polares e iónicos que traen a la carga de compuestos a las moléculas de agua y los separan. Dentro de un ejemplo de agua al disolverse puede ser una cucharada de sal a un vaso de agua, cosa que en su enlace se disolverá. Como segunda propiedad veremos las sales minerales. Las sales minerales se disocian o separan al disolverse en agua, formando así iones o electrolitos, ya sea en el líquido intracelular o extracelular. En las sales minerales encontramos minerales como calcio, sodio, hierro, yodo y cobre. Ahora muy bien, veamos la tercera propiedad de las biomoléculas inorgánicas, ya que es los gases. Gases. En el cuerpo humano existe una gran variedad de producción y eliminación de gases, tales como gases eliminados, oxígeno y dióxido de carbono, ya que estos están relacionados con la obtención de energía química.
y todo esto a la vez llegan a formar parte de la materia viva. Diferencia entre la biomolécula orgánica y biomolécula inorgánica. Biomolécula inorgánica son todas aquellas moléculas que están presentes en los seres vivos, pero no son producidas por nosotros mismos, pero son fundamentales para la subsistencia de nosotros. También se pueden encontrar en sistemas no vivos de la naturaleza. No contienen carbono en su estructura molecular. Como ya hablamos un poco de biomoléculas inorgánicas, ahorita vamos a hablar sobre los tipos. En los tipos de biomoléculas inorgánicas encontramos los siguientes: el agua, las sales minerales y los gases. Como ya hablamos un poquito también de los tipos de biomoléculas inorgánicas, dijimos que existen tres: el agua, las sales minerales y los gases. Entre el 75 y el 95% del peso es la mayor parte de la forma viva. Es agua. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sales minerales. Están formados por la unión de pequeños iones que en mayor o menor porcentaje van a desempeñar un papel muy específico en la materia viva. Ahora vamos a hablar sobre los gases. Entre los gases encontramos oxígeno, moléculas y dióxido de carbono. Dióxido de carbono, llamado también gas carbónico, es incoloro. Juega papel aerobio, ya que se convierte en el sector final del hidrógeno, produciendo moléculas importantes a la respiración y a la fotosíntesis. Produce combustión completa al carbono. Oxígeno, moléculas. Es fundamental para los organismos de agua y moléculas. Moléculas inorgánicas son moléculas de estructura química sencilla, y las biomoléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbono e hidrógeno. Las biomoléculas inorgánicas no poseen carbono en su estructura molecular. En cambio, las biomoléculas orgánicas sí poseen carbono en su estructura.